El silencio cayó sobre la cafetería en el mismo instante en que Armand Raimi empujó la puerta de vidrio y entró. No fue un silencio normal. Fue uno pesado, incómodo, el tipo de silencio que aparece cuando algo está a punto de salir terriblemente mal. Armand lo sintió antes incluso de ver a la mujer. Algo en el aire estaba extraño. Sus compañeros de oficina estaban sentados en una mesa al fondo fingiendo revisar sus teléfonos, pero ninguno realmente estaba mirando la pantalla. Sus hombros temblaban apenas, como si estuvieran conteniendo la risa. Entonces Armand la vio. Estaba sentada junto a la ventana, con la luz del sol cayendo suavemente sobre su cabello oscuro. Sus dedos rodeaban una taza de té caliente y su expresión era tranquila, casi serena. No parecía nerviosa. No parecía incómoda. De hecho, parecía completamente ajena al pequeño espectáculo que estaba ocurriendo detrás de ella. Cuando sus ojos se encontraron con los de Armand, ella sonrió con cortesía. Y en ese preciso segundo, Armand entendió. No necesitó escuchar nada. No necesitó preguntar nada. Lo supo. Era una broma. Una broma cruel. Durante semanas había escuchado a sus compañeros insinuar que debía salir más, conocer gente, dejar de ser el tipo raro del departamento de sistemas. Siempre lo decían con ese tono burlón disfrazado de amistad. Pero ahora entendía que todo aquello había llevado a este momento. Habían organizado una cita. Y no le habían dicho algo importante. La mujer frente a él era sorda. Desde la mesa del fondo alguien levantó discretamente el teléfono para grabar. Esperaban incomodidad. Esperaban silencio incómodo. Esperaban ver a Armand confundido, torpe, incapaz de comunicarse. Esperaban reír. Armand caminó lentamente hasta la mesa. Cada paso parecía resonar en el suelo de madera. La mujer lo observó acercarse y se enderezó un poco en su silla. Armand se detuvo frente a ella. Durante un segundo completo nadie respiró en la cafetería. Entonces él jaló la silla con calma y se sentó. «Hola, soy Armand», dijo suavemente. La mujer inclinó la cabeza ligeramente, observando sus labios. Luego levantó una mano y tocó suavemente su pecho. Sus dedos comenzaron a moverse. Su nombre era Meher. Y en ese instante ocurrió algo que ninguno de los espectadores esperaba. Armand levantó las manos. Y respondió en lenguaje de señas. El cambio en el rostro de Meher fue inmediato. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y después apareció una sonrisa tan amplia que parecía iluminar toda la mesa. Al fondo de la cafetería, la risa murió. Uno de los compañeros bajó lentamente el teléfono. La broma había dejado de ser divertida. Pero para Armand, algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Porque el movimiento de las manos de Meher había despertado un recuerdo que llevaba 5 años intentando enterrar. El recuerdo de Zoya. Su hermana pequeña. Zoya había nacido sorda. Cuando eran niños, la casa siempre estaba llena de manos moviéndose en el aire, de expresiones exageradas, de risas silenciosas. Mientras otros hermanos discutían a gritos, ellos discutían con gestos dramáticos y miradas exageradas. Era su propio mundo. Uno donde el silencio no era vacío, sino lenguaje. Pero 5 años atrás, una noche de lluvia había cambiado todo. Un conductor ebrio. Un choque en una carretera oscura. Un hospital lleno de luces blancas. Y después, nada. Desde ese día Armand dejó de usar lenguaje de señas. No porque lo hubiera olvidado, sino porque cada gesto le recordaba lo que había perdido. Pero ahora, frente a Meher, sus manos se movían otra vez. Al principio con torpeza. Luego con fluidez. Hablaron durante horas. La cafetería se llenó y se vació 2 veces mientras ellos seguían conversando. Hablaron de trabajo. De infancia. De ciudades donde habían vivido. Meher era diseñadora gráfica en una editorial y también voluntaria en una escuela para niños con discapacidad auditiva. Había crecido en un pequeño pueblo donde nadie conocía lenguaje de señas. Durante años había tenido que leer labios para sobrevivir.
Sus padres aprendieron señas lentamente, equivocándose cientos de veces. Pero nunca dejaron de intentarlo. Cuando Meher contaba esas historias, sus ojos brillaban. No con tristeza, sino con orgullo. Mientras tanto, desde la mesa del fondo, los compañeros de Arman se miraban entre sí con creciente incomodidad. Aquello no estaba saliendo como habían imaginado. No había silencio incómodo. No había humillación. Había conexión. Real. Cuando finalmente salieron de la cafetería, el sol ya estaba cayendo. Antes de despedirse, Meher hizo una pregunta con señas. ¿Quieres volver a verme? Arman dudó apenas un segundo. Luego sonrió. Sí. Las semanas siguientes cambiaron algo dentro de él. Se encontraban todos los sábados. A veces caminaban por el parque cerca de Clifton. A veces se sentaban frente al mar. Sus conversaciones siempre eran largas. Profundas. Pero también había algo más. Algo que Arman no esperaba. Cada vez que hablaba con ella, recordaba a Zoya. Al principio eso le dolía. Después, comenzó a sentirse diferente. Como si los recuerdos estuvieran dejando de ser heridas abiertas y comenzaran a convertirse en algo cálido. Un día Meher lo invitó a la escuela donde hacía voluntariado. Arman aceptó, pero en el fondo tenía miedo. Cuando llegó al aula, escuchó algo curioso. No ruido. Pero sí energía. Las manos de los niños se movían por todas partes, como pájaros pequeños en vuelo. Risas silenciosas. Expresiones exageradas. Por un momento se quedó congelado en la puerta. Era como viajar al pasado. Entonces un niño pequeño con lentes enormes se acercó y tiró suavemente de su manga. El niño hizo una seña torpe. Hola. Arman se agachó. Respondió con la misma seña, pero corrigiendo ligeramente la posición de los dedos. El niño abrió los ojos con emoción. Y sonrió como si hubiera descubierto un superpoder. Al otro lado del salón, Meher observaba la escena. Pero no era solo admiración lo que había en su mirada. Había algo más. Tristeza. Porque Meher ya sabía algo que Arman aún no había descubierto. Algo que cambiaría todo. Durante los meses siguientes Arman empezó a ir a la escuela cada semana. En el trabajo también estaba cambiando. Sonreía más. Hablaba más. Incluso confrontó a sus compañeros sobre la broma que habían organizado. No gritó. No los insultó. Simplemente les contó sobre Zoya. El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier discusión. Algunos pidieron disculpas. Otros simplemente evitaron mirarlo a los ojos. Pero eso ya no importaba demasiado. Porque la vida de Arman estaba tomando una dirección que nunca imaginó. Hasta que una tarde todo cambió. Habían quedado de verse en la misma cafetería donde se conocieron. Arman llegó primero. Cuando Meher apareció, traía una carpeta en las manos. Su expresión era seria. Algo no estaba bien. Se sentaron. Y antes de que Arman pudiera preguntar nada, Meher abrió la carpeta. Dentro había documentos. Fotografías. Reportes médicos. Arman frunció el ceño. ¿Qué es esto? Meher respiró profundo. Luego comenzó a explicar con señas. Hace años. Había trabajado con una organización que investigaba accidentes de tránsito. Uno de esos casos, era el de Zoya. Arman sintió que el aire desaparecía de la habitación. ¿Por qué? ¿Por qué ella tenía esos documentos? Entonces Meher hizo otra seña. Una que hizo que el corazón de Arman se detuviera. El conductor que causó el accidente era su primo. Arman se quedó inmóvil. Durante años había imaginado a ese conductor como un monstruo sin rostro. Ahora tenía un rostro. Un nombre. Y estaba conectado con la mujer que tenía enfrente. Meher bajó la mirada. Dijo que había descubierto la verdad semanas después de conocerlo. No sabía cómo decírselo. No sabía si debía hacerlo.
Pero no podía seguir ocultándolo. El silencio entre ellos era pesado. Fanoman Arman se levantó de la mesa. Salió de la cafetería sin decir una palabra. Durante 3 semanas no respondió mensajes. No fue a la escuela. No apareció en el parque. Meher pensó que lo había perdido para siempre. Hasta que una tarde, mientras los niños terminaban una clase, alguien apareció en la puerta. Era Arman. Los niños corrieron hacia él emocionados. Pero Arman no estaba mirando a los niños. Estaba mirando a Meher. Caminó lentamente hacia ella. Se detuvo frente a ella. Y levantó las manos. Sus movimientos eran firmes. Claros. El hombre que mató a mi hermana, tomó una decisión horrible. Pero tú no eres él. Meher comenzó a llorar. Arman continuó. Durante años pensé que el dolor era lo único que me quedaba de Zoya. Pero tú me enseñaste algo. El lenguaje que compartíamos, no murió con ella. Sigue vivo. Aquí. En cada niño. En cada conversación. En cada recuerdo. Meher respondió con manos temblorosas. Entonces, ¿puedes perdonarme? Arman negó suavemente. No hay nada que perdonar. Porque si ese accidente no hubiera ocurrido, yo nunca habría aprendido lo que significa realmente el silencio. Ni habría entendido lo valioso que es el lenguaje que compartimos. Ni te habría conocido. Y en ese momento, rodeados por un grupo de niños que observaban con curiosidad, Arman hizo algo inesperado. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. La abrió. Dentro había un anillo sencillo. Las manos de Meher temblaron. Arman hizo una última seña. ¿Quieres seguir hablando conmigo, por el resto de nuestras vidas? La respuesta de Meher no fue una palabra. Fue un abrazo. Uno largo. Silencioso. Y por primera vez en muchos años, el silencio no le pareció a Arman un vacío. Le pareció hogar.